Contando el cuento con Ángel Guzmán. 5 años estudiando ¿En Esmeralda? en la Esmeralda. Y después de ahí me fui a estudiar un año a París, en la Escuela Nacional de Artes, y luego ya regresé a México, a Ciudad de México. ¿Y si se vive, uno puede vivir del arte? Claro, sigo vivo. Sigo vivo y finalmente haciendo lo que me gusta, que creo que también ya a estas alturas es como lo importante. Pues sí, es como un lujo, ¿no? Poder Es arte. No es lujo, es arte. Bueno, tú me dices, ¿no? ¿Traes micrófono o es sonido directo? Con micrófono. Entonces, mira, Manuel, tengo lijas porque parte de lo que va a ser después el proceso es tallar el lienzo para crear texturas justo desgastadas, pero bueno, eso va después de varias capas. Y luego, obviamente, grafitear las palabras que me acabas de decir. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro en el Museo de la Ciudad con el artista plástico Valerio Gámez. Hola Valerio, ¿cómo estás? Hola Ángel, bien, gracias. Hasta que se me hizo después de tanto tiempo. Pues has estado muy ocupado, muchas gracias por visitarme aquí en el estudio, en el Museo de la Ciudad. No, siempre he venido y nunca te he encontrado, pero ahora sí. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres queretano? ¿De dónde naciste? Soy queretano, nací aquí en la ciudad de Querétaro. Mis papás venían de la ciudad de Durango, del estado de Durango, pero yo ya nací aquí, ¿no? Entonces soy el primer queretano de la familia. Pues crecí aquí en el centro histórico, estuve en escuelas católicas, en el Salesiano, en el San Javier, afortunadamente también en la secundaria número 1. Y bueno, y aquí he vivido, ¿no? ¿Eres hijo mayor o eres el menor? Tengo 2 hermanas, una hermana mayor, que es Úrsula, y mi hermano menor, que es Aníbal, y yo soy el del medio. Ah, tú eres el del medio. Sí. ¿Cómo te interesó esto del arte? ¿Siempre desde joven fue tu inquietud o ya fue después de la preparatoria, no sé? Pues no solo desde joven, desde niño. ¿Desde niño? Mis papás tenían imprenta, entonces de niños jugábamos en el taller y ahí siempre había papeles, o sea, pliegos de papeles, había tintas, había máquinas produciendo imágenes, había tipografía, offset, serigrafía. Todo este referente, tal vez de niño pues no lo haces consciente, pero desde niño me llamaba la atención lo visual. Entonces estaba jugando con mi hermano y mi hermana en el taller, pues tal cual agarrábamos las tintas para impresión, hacíamos nuestro tiradero, nuestras mezclas, pues los grabados, los tipos de metal, de madera. Entonces pues afortunadamente tuve como esos referentes muy plásticos desde pequeño. ¿Y cuándo decidiste ya estudiarlo profesionalmente? Bueno, pues entonces continuamente empecé una formación, ¿no? Porque de niño mi mamá vio estas aptitudes y entonces me apoyaba siempre para entrar a talleres de artes plásticas. Estuve en la secundaria 1, llevaba el taller de artes plásticas, pero también llevaba artes en el taller del maestro Ayesh, que estaba donde ahora es la Casa de la Marquesa. Y entonces continuamente estuve, pues eso, ¿no? Practicando. Luego acabo la prepa y decido estudiar arquitectura. Entro un año de arquitectura en el TEC regional,
pero ya ahí me doy cuenta que yo ya no puedo esperar. O sea, yo pensaba estudiar la carrera y de ahí trasladarme a artes plásticas, pero pues ya yo lo que quería era arte, ¿no? O sea, arte, producir ideas, etcétera. Entonces, bueno, después del TEC regional de arquitectura me paso a Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudio un año, pero también estoy con estos ideales de tal cual de joven artista. ¿Ahí estudiaste artes plásticas o era restauración? No, artes plásticas, pero desde que entro estoy con la idea de irme a Ciudad de México a estudiar a la Esmeralda. Entonces estoy un año en la UAC y luego ya me traslado a Ciudad de México, donde ingreso a la Esmeralda y ahí hago la carrera, ¿no? 5 años de formación. Son algo de años, ¿no? Sí, y bueno, yo era pues tal cual, ¿no? Hablemos de un artista joven queretano, provinciano. Yo no tenía como amigos ni familiares en la Ciudad de México, pero sí tenía muchas ganas de estar en la Esmeralda y justo de conocer todo eso. Entonces, pues aunque fue difícil, pero no tenía duda, ¿no? ¿Es difícil entrar a esa escuela? Es difícil entrar a la escuela, claro, pero también es muy difícil irse a vivir a la Ciudad de México, pero también es muy estimulante, y esa fue una de las experiencias como más disfrutables y que han enriquecido mi vida, vivir en la Ciudad de México. Claro. ¿Te fuiste tú solo? ¿O? Me fui yo solo, vivía primero, todo el tiempo me apoyó mi mamá, Catalina Morales. Y entonces, primero en un cuarto, ¿no? Renté un cuarto, vivía yo solo, o sea, de salirme de casa de mis papás en Querétaro, una vida apacible y provinciana, a estar en la Ciudad de México, bueno, en un cuarto, yo solo y comer, o sea, todo lo que jamás piensas como hijo, vivir en una casa, pues ahora resuélvelo tú solo, pero era mucho el entusiasmo, ¿no? De vivir en la Ciudad de México. Y aunque me costó trabajo, pero no tenía duda, o sea, nunca pensé en regresarme, o sea, yo dije... ¿Y te dedicas a alguna parte de las artes plásticas, digamos, a la escultura, a la pintura, a la fotografía, no sé, o a todo en especial? Mira, yo todo el tiempo desde niño lo que empecé a hacer era dibujo y pintura. Aún en la UAC, pues yo estoy estudiando pintura. Justo cuando entro a la Esmeralda, a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, ahí dejo de pintar. Y me llaman más la atención los medios, en aquel momento, los medios alternativos o audiovisuales, ¿no? La fotografía, la instalación, el video. Y es lo que estudio en la Esmeralda y bueno, lo que creo que hasta la actualidad he estado realizando. Me gustaría empezar, no como siempre se empiezan las entrevistas de tus primeras obras, más bien me gustaría empezar de las últimas. Por ejemplo, que nos hablaras de Anexados. ¿Qué es Anexados? Sí, de las obras más recientes. Espero que no sean las últimas. Bueno, entonces, sí, mira, el proyecto Anexados es un proyecto fotográfico que concibo estando yo anexado en un lugar aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, cuando estoy en ese lugar que yo no sabía que existían, pues trato de sublimar la experiencia imaginándome que estoy en un espacio conventual para que me dé esta tranquilidad o paz que dentro del anexo no existía, ¿no? Era sometimiento, agresión, humillación, castigo, ¿no? Entonces, bueno, para hacer llevadero esos días, pienso que estoy en un convento y me surge de manera espontánea, ahí adentro, querer retratar a mis compañeros. Pero era una idea como lejana en ese momento, ¿no? Yo estoy ahí recluido, no sé siquiera si la voy a librar. Pero bueno, salgo del anexo y decido entonces regresar a hacer estos retratos. Persuado de alguna manera al dueño del lugar, mal llamado padrino, y entonces ya entro con equipo fotográfico y hago los retratos de los que fueron mis compañeros que seguían anexados. ¿Y no hubo resistencia por parte de ellos ser fotografiados? ¿O hacer este trabajo? Dentro del anexo se crea una fraternidad muy temporal y una comunicación que yo no había experimentado en mi vida cotidiana, pero ahí dentro del anexo, en esas condiciones de
de reclusión. Entonces hay esta comunicación entre hombres, ¿no? Esta fraternidad y esta honestidad solo dentro del anexo. Y aclaro, porque una vez que salimos, cada uno vuelve a tomar su vida. Si son delincuentes, vuelven a delinquir, si son, etcétera, ¿no? Bueno, las dinámicas. Pero ahí adentro se vuelve se crea esta fraternidad. Y entonces cuando yo regreso y platico con ellos tal cual, los quiero fotografiar para hacer este trabajo y dar un registro de lo que se está viviendo, de lo que vivimos cada uno de nosotros dentro del anexo, ellos acceden a participar de manera voluntaria. Los que por cuestiones igual personales, de familia, deciden no ser retratados, respetuosamente yo, pues no los retrato, ¿no? Entonces los que deciden sí participar, les hago el retrato y la intención era como dar ese testimonio de la vida y el estado emocional de cada uno de ellos y darles un poco la dignidad a través de la imagen y de su historia, no con detalles personales de biografía, sino justo con los detalles emocionales y lo que sus cuerpos están diciendo ante la imagen. Por ejemplo, yo cuando vi esta imagen estaba expuesta ahí en la universidad, no sé si todavía esté, pero pareciera que es otra realidad diferente a lo que la gente vive, ¿no? Una realidad que mucha gente no quiere ver y que normalmente ningún artista se atreve a plasmar en unas fotografías y exponerlas ahí en la calle, ¿no? Sí, otra vez, como artista tal vez no piensas y separas los elementos de lo que estás realizando, es como un sentido intuitivo. Entonces, claro, yo mismo el tema de la adicción y el tema de los anexos lo desconocía por completo. No es hasta que justamente transito por una etapa de adicción, que entonces, y termino mal, obviamente por eso termino en un anexo, que me doy cuenta de esta realidad, ¿no? Entonces también entiendo que como personas no adictas, pues no nos interesa el tema. Y entonces ahí es donde veo realmente el referente, lo interesante que podía ser darle visibilidad a la vida de los compañeros, ¿no? Entonces, pues por eso lo hice, ¿no? Y bueno, a través de estos retratos y de esta experiencia yo también estoy tratando de aprender y de entender qué es lo que pasa, ¿no? Con una adicción, qué es lo que pasa en el entorno social, etcétera. Como artista es fácil llegar a exponer, por ejemplo, en este caso fue por medio de la universidad, ¿no? ¿Es fácil tener esos espacios? En general, como en todos los aspectos de la vida, yo hablaré obviamente como artista, que es mi quehacer. No que sea fácil o difícil, simplemente a veces se presentan las condiciones y se puede. Lo que uno debe hacer como artista es pues concentrarte en la medida de lo posible, en trabajar, en producir, disfrutar lo que haces, y cuando llegan las condiciones, en este caso una invitación directa por parte de la UAC para exponer en la Galería Perimetral, pues las imágenes ya estaban hechas, ¿no? Entonces, claro, se presenta y con gusto la acepto, y fue también muy significativo para mí, pues porque yo había estudiado en la UAC, en la secundaria 1, todo ese perímetro donde están las fotografías ahora, pues para mí es eso, muy significativo, que pueda compartir con gente joven el trabajo. ¿Cuánto duró todo este trabajo fotográfico para llegarlo a plasmar ahí ahí en la universidad? Hablemos específicamente de anexados. Las fotografías las tomé hace 3 años. Hace 3 años. Empezó justo la pandemia. Después de que tomo los retratos, empieza la pandemia. Las fotografías, los archivos duran 1 año guardados hasta que consigo un apoyo para imprimirlos, editarlos, imprimirlos. Entonces tiene una primera presentación en una galería en Ciudad de México, en La Condesa, que es mi galería, Art Space. Luego en una en la ciudad de Jalapa, y posteriormente aquí en el Museo de la Ciudad, que me invita Gabriel Horner con la museografía del maestro Manuel Oropesa.
y se presentaron en esas 3 sedes primero. Después, que ya fue este año, me invitan la UAC a presentarlas en la Galería Perimetral, entonces, digamos, pues han sido un trayecto de 3 años. ¿Todavía están ahí en la expuesta? Sí, todavía están expuestas. ¿No sabes hasta cuándo? Sí, hasta el 8 de julio. Ya casi. Ya queda muy poco tiempo. Sí. ¿Las vas a seguir exponiendo? Sí, como cualquier otro de mis trabajos, cuando se presenta la oportunidad o la invitación de algún curador, pues claro, se exponen en otro lado. Claro. Valerio, otro de tus trabajos interesantes para mí y que me cuestionan mucho como pues observarlos y como espectador son tus trabajos de los Cristos. ¿Nos podías platicar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Esta serie que estoy trabajando con la figura crística viene de un proyecto presentado y desarrollado como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, en esta serie estoy tratando de transitar en temas que me interesan, por una parte lo religioso, pero ahora ya darle un sentido más contundente a lo erótico, al placer, al erotismo. Entonces, bueno, estos cuerpos de los Cristos justamente me interesa como hacer este estudio de esta representación, pero en cuanto, por un lado, a lo que supone la corporalidad del Cristo, ¿no? La piel, su cuerpo de hombre. Y por otro lado también yo, otra vez como experiencia personal, y cuestionándome mi estado espiritual y lo religioso, transitar de esta representación crística donde el Cristo pues no es el Cristo, es solo una representación de fibra de vidrio, un objeto. Entonces también es como este juego entre estos dos elementos, ¿no? Lo simbólico, pero también lo objetual del Cristo. O sea, obviamente Dios no está en los Cristos. Por eso también es un ejercicio personal de saber, ahí no está Dios, ¿no? Pero justo es como cuando de niño juegas con un juguete y acabas destruyéndolo porque quieres ver qué hay adentro y ves que no hay nada, pero sigues jugando. Claro. Y un poco eso me ha pasado ahora con los Cristos, ahora que ya los empecé a trabajar. El primer Cristo, Fuente Mística, pues es un Cristo del cual le brotan chorros de sangre y yo taladro, y pues es como este ejercicio, ¿no? Después de taladrar la escultura del Cristo me doy cuenta que ahí no está Dios, ¿no? Claro. Que chorrea una sangre y lo voluptuoso también como de esta sensorialidad barroca, pero al final no está ahí Dios, ¿no? Finalmente Dios, o en esta experiencia espiritual, pues para mí está ahí y en todas partes, ¿no? Claro. Bueno, no sé si sea de esta manera, pero ¿tienes el de la fuente, el de los espejos? ¿Tienes alguno otro más? Sí, estoy trabajando, son varios Cristos, el siguiente va a ser un Cristo tatuado. Y hay otra pieza cinética, con movimiento, es un carrusel. Claro. Y bueno, en eso son las piezas actuales que estoy desarrollando. ¿De dónde nace esta idea de trabajar con esta imagen? Pues yo creo que también así de simple y referente, ¿no? Yo caminaba del Salesiano a la imprenta de mi mamá en el pasaje San Francisco y nos deteníamos mi hermano y yo en Santo Domingo. Y ahí hay una representación barroca, una talla en madera, de un Cristo en una de las caídas. Como ese, pues estaba el otro Cristo, el Cristo encadenado, el divino preso, y la otra representación de los señores de las columnas que hay en Santa Clara. Bueno, mi favorito es el de Santa Clara, que está en el coro bajo. De ahí viene, ¿no? De ver las esculturas de los Cristos. Y después de esta etapa de creyente católico, pues después poder apreciarlas como esculturas, como tallas barrocas, ¿no? Y entonces ver las coloraciones de la piel, los elementos anatómicos, dramáticos, la sangre, las heridas, o sea, bueno, de ahí viene. Una pregunta, y en este transcurso que has trabajado con los Cristos, ¿no has tenido alguna confrontación con alguna gente? Porque realmente, bueno, sí, es una imagen simplemente, ¿no?
Dios no está ahí, pero para mucha gente es algo intocable, algo sagrado, algo que no puedes manipular, ¿no? Has tenido este tipo, y más aquí en Querétaro, que es muy, no sé cómo llamarlo, tradicionalista, mocho, muy católico, muy religioso. Sí, aquí, bueno, primero voy a defender a los queretanos porque yo soy queretano, ¿no? O sea, claro que somos religiosos, somos católicos, y eso no quita lo otro. Ajá, O claro. sea, que podamos pecar como todo mundo, pero somos muy religiosos. Sí he tenido obviamente confrontaciones, pero sobre todo de gente que en un primer momento cree que lo hago yo como en un sentido burlón. Claro. No va por ahí, pero si llega a ocurrir tampoco me interesa como aclarar y menos pedir disculpas por mi trabajo. Pero sí ha ocurrido. Tan solo la primera pieza, que fue el Guadalupapi del año 2000, es una representación de la Virgen de Guadalupe que transita de género, entonces no es una mujer, sino es un hombre el que está vestido como la Virgen. Y esa la publiqué en el año 2000 y sí, me llovieron amenazas tal cual, ¿no? Pero otra vez, una vez entendiendo que estoy retomando elementos culturales y sobre todo propios, ¿no? Porque pues yo también soy católico y yo también fui creyente, entonces, o sea, no es apropiación cultural, es mi realidad cultural. Ahora, por ejemplo, esa imagen del Guadalupapi ya está muy asimilada y a cualquiera le daría risa pensar que esa imagen me provocó esa reacción y esas amenazas, claro, que se me hicieron, ¿no? Ahora ya hay representaciones de la Virgen de Guadalupe en todos los tonos, sí, pero hace 23 años era un icono intocable, ¿no? Claro. ¿Se te cerraron algunas puertas por esta cuestión? Pues si se cerraron las puertas, tal vez no eran las puertas adecuadas en, claro, ese momento. También es un tema que ya también a mi edad, o por lo menos con 23 años de experiencia exponiendo, también entiendo, finalmente son instituciones, o sea, mucho de mi trabajo obviamente se ha expuesto en instituciones, o los trabajos que realizo los he hecho con apoyos de instituciones como el FONCA, Sistema Nacional de Creadores, etcétera. Entonces entiendo que también el contexto, y es el trabajo que me ha tocado, es ir rompiendo paradigmas. Entonces, no se han cerrado puertas, pero se han tardado en abrir. Pero también las puertas se abren a su momento. Y cuando no se abren, pues no son las adecuadas, ¿no? O sea, pero bueno, es como justo al yo, de manera consciente, tomar el tema religioso, sé que esto puede ocurrir. Entonces, pues más bien disfruto cuando sí se abren las puertas. Tienes otro trabajo de la cama, ahorita se me fue el nombre. Cama litúrgica. Ándale. ¿De qué trata? Platícanos. La cama litúrgica es una instalación que presenté en el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México. En esta instalación hago una cama para 3 personas, o sea, una cama amplia con un baldequín. Toda la decoración es barroca, lleva elementos litúrgicos católicos, textiles, brocados. Los colores son el dorado y el violeta, ¿no? El color de luto en la Iglesia Católica. Entonces, en esta instalación, la idea es generar la sensación de que en esta cama va a haber actividad sexual de una Trinidad antropomorfa. O sea, la representación antropomorfa de la Trinidad son 3 hombres jóvenes, por decir 3 Cristos. O sea, no es la palomita y no es el viejo, sino son 3 jóvenes. Entonces, esta representación en el periodo barroco era muy común, después fue prohibida, pero justo de eso va la pieza, ¿no? De cómo lo que en una época la misma sociedad genera, ya no hablemos de la religión católica, luego en otra época pues se pasa de moda o ya se vuelve obsoleta, bueno, se generan nuevos discursos, nuevos símbolos, nuevas creencias. Entonces un poco de eso va la cama litúrgica. Y para, bueno, algo que también me sorprendió, yo viviendo aquí en Querétaro, yo nunca me enteré, pero vi un video tuyo donde haces allí en la Plaza de la Corregidora, ¿cómo se llamaría? Era un performance. ¿Un performance? Un performance, sí.
En el año 2003 presenté en el Jardín Corregidora lo que a manera de pasarela era una presentación de arte-acción, ¿no? Entonces, otra vez, el proyecto se llamó ahí Moda Dolorosa. Yo retomaba los elementos simbólicos católicos de la Pasión de Cristo y la Virgen de los Dolores y desarrollé 15 diseños de vestuario en alusión a las 15 estaciones del Vía Crucis. Lo presenté en Semana Santa, se hizo ahí una música sampleada del Padre Nuestro y entonces presento estos 15 looks, 15 outfits de lo que en ese momento me interesaba, que era el estudio sobre la dinámica activa de la moda y elementos católicos, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo veías parecía una pasarela o una procesión del silencio, pero fashion. ¿Es la única vez que has hecho este performance? No, varias veces he hecho performance. Por ejemplo, otro que realicé en el 2017 se llama Indulgencias. Entonces monto como toda la parafernalia de lo que creé también conceptualmente, que se llama Católica Industry. Entonces Católica Industry, que es mi empresa, provee de servicios católicos a creyentes contemporáneos. Entonces, en este performance o pieza de arte-acción, Indulgencias, hay 3 padres con sus 3 escritorios, el escudo de Católica Industry, elementos litúrgicos como la campana, el cáliz, etcétera, y una serie de sellos. Entonces, también con esta herencia de la imprenta, pues me interesan mucho los impresos. Entonces hice mis indulgencias impresas en una cartulina gruesa, llevan estampado en oro, impresiones serigráficas y de tipografía, y luego ya en vivo, en la pieza de arte-acción, los asistentes o creyentes que quieren que se les perdone algún pecado sexual, eligen el pecado y entonces ahí los padres con sus sellos sellan el pecado que se va a indultar, se firma, todo va numerado con su folio y se entrega al final la indulgencia para perdonar pecados sexuales. ¿De dónde sale toda esta creatividad? Porque bueno, para mí como persona y como fotógrafo, por ejemplo, el mayor peso que yo he visto es el superar, el quedarte estancado, ¿no? Sino la creatividad te da para hacer cosas que otras personas no lo haces, como esto que tú nos estás mencionando, ¿no? Pues vuelvo, ¿no? Simplemente es algo que me apasiona desde niño, o sea, simplemente hago lo que me gusta hacer, ¿no? Claro. Y ahí, pues no solo no se acaba, no sé si la creatividad, pero por lo menos no se me acaban las ganas de seguir produciendo y esta pieza y tengo en boceto y ahí en lista de espera justo pues muchos proyectos, imágenes que quiero realizar, pero bueno, entonces creo que también tiene que ver mucho el poder estar un poco loco, ¿no? Entonces siempre estás pensando, otra vez vuelvo a entrar a Santa Rosa de Viterbo, que ahí hice mi primera comunión y la he visto miles de veces, pero vuelvo a entrar y me vuelvo a generar otras ideas. Claro. Entro a ver los retablos de Santa Clara y otra vez, o sea, entonces pues simplemente disfruto lo que hago. ¿Podemos decir que la pauta, digamos, en todo tu trabajo es el barroco o estoy equivocado? Yo creo que el barroco tiene una gran influencia, me gustan obviamente otros estilos, inclusive en una época odié el barroco y era minimalista y conceptual, pero luego hice una conciliación con mi espíritu barroco queretano y entonces ahora ya lo disfruto más, ¿no? Sí, el barroco es una fuente simbólica de conocimiento para mí, ¿no? O sea, no solo lo voluptuoso, recargado en términos estéticos, sino toda la reflexión justo simbólica de la época, ¿no? Todo lo que conlleva el barroco novohispano y el queretano. ¿Se puede vivir del arte? Claro que se puede vivir del arte. La pregunta también sería, ¿cuáles son los ideales o prioridades como persona y lo que quieres para tu vida?
En mi caso tuve que definir y lo sigo haciendo cada día cuando, o sea, ¿qué quiero ser? ¿Artista? Sí. ¿Qué quiero hacer? ¿Arte? Sí. Eso es lo primero y a partir de ahí pues vivo, ¿no? Valerio, quisiera hablar de otro tema y creo que va muy relacionado a lo que tú haces. Estamos aquí en el Museo de la Ciudad. Yo he visitado otros museos y no he visto tanta actividad como en este museo. He visto que a la gente no se le prohíbe traer una cámara, por ejemplo. Hay niños corriendo, hay niños tocando las paredes, gente haciendo teatro, gente haciendo cosas, tal vez podemos decir locas, ¿no? Y se le permite. ¿Realmente es así en este espacio? ¿Es un espacio abierto para la cultura? ¿Tú cómo lo sientes? Tú trabajas aquí. Sí, yo creo que tenemos la fortuna de que exista este espacio y también de que Gabriel Horner haya llegado aquí a la ciudad y se haya hecho cargo desde muy temprano en la existencia del museo, ¿no? Entonces, sí, por mucho es el museo que tiene mayor actividad, no solo en lo plástico, en las artes visuales, sino en el teatro, la música, lo que tenga que ver con el arte, la vida cultural. Porque mira, a pesar de ser tal vez viernes y sábado ya tarde, 7, 8 de la noche, ves bastantes jóvenes aquí en el teatro. Aquí en el museo. En el museo, sí. Ajá. El museo acaba de cumplir 26 años. Y bueno, la población que lo visita se sigue renovando y siempre es la más joven la que llega. Y justo lo que comentas, ¿no? Aquí los fines de semana hay conciertos, las exposiciones siguen abiertas y hay eventos todo el tiempo. Yo me sorprendo de que veo a Gabriel, pasa ahí con sus perros, con Cañita, con Iskra, y parece muy apacible y tranquilo, pero está haciendo, o ya concretó, 20 exposiciones, 3 conciertos, 2 obras de teatro, y están sucediendo todo el tiempo sin parar. También hay proyecciones de ópera aquí, un ejemplo, ¿no? A cargo del maestro Manuel Oropesa, pero entonces cada espacio del museo siempre está activado, ¿no? Siempre. ¿Sí? Y entonces te cruzas con todos los artistas de Querétaro, en algún momento han transitado por el Museo de la Ciudad de manera orgánica, o sea, no, aquí justamente se viene como a crear, ¿no? Y es también algo que tiene una de las características, pues, que no solo es lo experimental, sino también ya artistas con trayectoria y con un discurso definido siguen exponiendo aquí porque le tienen un especial cariño, ¿no? No sé si sea así, pero por ejemplo el maestro Gabriel adaptó todos esos espacios porque, por ejemplo, pues tú puedes venir a ver un concierto, puedes venir a ver una obra de teatro, puedes venir a ver a niños pintando, ver niños leyendo aquí en la sala de los libros, puedes ver otros espacios y siempre hay gente. Sí, igual el espacio desde un principio se concibió como multifacético y multidinámico, y personas como Antonio Loyola, que estuvieron al inicio del proyecto, pues tenían esta concepción, ¿no? O sea, muy claro, tiene que ser él en sus palabras decía el no museo o el antimuseo, justo como esta referencia de no solo el museo, sino darle vuelta y lo que sigue, ¿no? Entonces tiene esta vitalidad constante que evidentemente Gabriel Horner hace que se mantenga, y a lo largo de los 26 años, pues todos las personas que han colaborado han transitado por aquí, ¿no? Porque déjame decirte que he tenido la dicha de que me han corrido de museos por traer una cámara profesional, ¿eh? Tú te quedas así como que, oye, pero esto es un espacio pues público, ¿no? De todos los ciudadanos, de todos los queretanos, y que te corran por traer una cámara fotográfica, pues. Y aquí uno se siente realmente libre y Gabriel te lo ha dicho, si quieres fotografía, fotografía. Claro, y no solo se trata de estos como permisos institucionales o administrativos que cada espacio obviamente debe tener, sino también como de la sensibilidad
para entender los intereses de las personas que habitamos esta ciudad, los anhelos, los gustos, simplemente la manera en cómo recrearnos, cómo disfrutar del arte. Entonces esto lo tiene muy presente Gabriel, que es una persona muy sensible en ese sentido, y entonces le ha dado cabida a artistas. O sea, yo tan solo yo cuando empezaba llegué aquí al Museo de la Ciudad, pero artistas de otras generaciones que llegaron muy jóvenes a pedir la primera oportunidad. Ha sido el Museo de la Ciudad donde la han encontrado, y luego ya han consolidado trabajos y trayectorias, pero siempre fue el Museo de la Ciudad el que abrió ese primer espacio, ¿no? Claro. Bueno, retomando, digamos, tu trabajo, aquí hay un mural, bueno, en tela. ¿Qué es lo que estás haciendo? Empecé también proyecto al que denominé por el momento Graffiti Conventual. Y surge de las pláticas con el maestro Manuel Oropesa, que él me describe los usos de los espacios aquí del ex convento de Capuchinas, y qué era en cada zona, ¿no? En estos recorridos que hemos hecho, nos topamos con pintura mural decorativa, con testigos que hacen los restauradores, con las calas, y sale la pintura detrás de varias capas de varios siglos. Y entonces estos motivos florales son muy tal cual barrocos, pero hacen referencia también a esta parte de la sensibilidad mística, religiosa, pero también a un entorno como disfrutable. ¿Esos grabados los vas a poner en algún lado? Es pintura. Entonces aquí lo que estoy haciendo primero es un trabajo sobre lienzo, un tratamiento pictórico, tal cual como si fuera un muro. Entonces estoy empezando a fondear, luego traslado estos motivos de la pintura conventual al lienzo, y luego el lienzo va a llevar, pues por decir, lo voy a seguir maltratando como si fuera un muro, ¿no? Dándole varias capas de pintura, chorreados, texturas. Lo voy a grafitear, tal cual como ocurre también en el centro histórico, que continuamente hay graffiti, y luego se ponen los emplastes de otro tono para cubrir el graffiti, y luego otra vez graffiti, y entonces va generando texturas y capas de pintura, que son las que me interesa recrear en esta serie de lienzos, pintura, graffiti conventual. Una pregunta más, ¿das clases de arte? No, ¿De pintura o de fotografía? No por el momento. He colaborado, no sé, no se me da. Lo que se me da y que me gusta es revisión como de portafolios o de proyectos de jóvenes artistas. Cuando están haciendo un proyecto, me gusta mucho que me lo platiquen y empezar a dialogar, generarles nuevas dudas sobre el tema, y eso es lo que me gusta. No doy clases, pero sí he asesorado proyectos, eso me gusta, proyectos artísticos de jóvenes. Aparte del Cristo tatuado, ¿tienes algún otro proyecto en camino? Sí, tengo varios. Son instalaciones principalmente, instalaciones cinéticas con movimiento, las que están a realizarse en los próximos meses. Valerio, nos gustaría que nos dieras tus redes sociales para que la gente se conozca. Sí, pues en Instagram, que es lo de hoy, Valerio-Gámez. Y en Twitter, @Valerio Gámez, que es donde puedo subir mucho de mi trabajo también a lo largo del tiempo, pues ha sido imágenes que no están, que salen, o temas que salen de lo permitido, ¿no? Entonces en Twitter es donde puedo subir imágenes que Instagram censura, ¿no? Entonces también creo que es interesante visitar las dos cuentas. Las dos plataformas. Pues Valerio, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Ángel, cuando gustes. Esperemos que pronto nos invites a verte ya más en acción. Claro que sí, con gusto. Esto es Contando el Cuento.